2024 esté lleno de bendiciones y de lo mejor para todos ustedes. Esto es el ADN de la historia y estamos listos para festejar con ustedes todo lo que ha sido este 2023 con nuestro programa, ¿qué? Especial el Año Nuevo. Hola, queridos amigos del ADN de la historia. Hoy nos pusimos nostálgicos. ¿Cómo ven? Vamos a hablar de eso que desapareció, de eso que ha borrado el tiempo, de eso que la tecnología se ha llevado por delante. Alejandro Rosas, querida Isabel Revuelta, Benito Taibo. ¿Y qué les parece si hablamos de la nostalgia y otras cosas? Me parece muy bien. Y voy a empezar con mi comentario de la Real Academia de la Lengua. Y la nostalgia Ojalá hubiera desaparecido. La nostalgia es la tristeza por la patria perdida o por una dicha ausente. Ah, mira. Entonces, sí, pongámonos nostálgicos. ¿Qué es eso que los hace sentir que perdieron una dicha? ¿Qué perdimos en el camino? ¿Qué cosas perdimos en el camino? ¿Qué cosas se llevó la vida, el polvo, el viento, la historia? ¿Qué tienes ahí en lo más profundo de tu memoria que te trae buenos recuerdos? Pues mira, en general para mí la nostalgia no necesariamente se refiere a algo que provoque tristeza, sino es ese recuerdo algo que te puede llevar a evocar o recordar algún momento, alguna circunstancia. Por ejemplo, los gaznates que se vendían en el cine. Qué chistoso, porque los tenía en la cabeza. ¿En serio? ¿En serio? Aunque no lo creas. Pero estaban rancios la mayoría de las veces. Bueno, si ibas a cines piojos, pues sí. No, pero no, cuando no, ibas a los buenos cines, no. Vamos a aclarar. Para empezar, un gaznate, porque seguramente mucha gente no va a saber qué es. No, sí. No. Todavía los merengueros existen. Amigos del público, ¿cuántos de ustedes se acuerdan de un gaznate o han probado un gaznate? Son claras, fueron nosotros, pero un la gaznate gente es un joven, barquillo pero relleno. ya no has de salir a la calle, de claras de huevo. Y en los cines más cucos también se ponían rancios, No. pero bueno. Bueno, ok. Cierro los ojos y huelo. Y huelo a rosquillas en aceite requemado y requemado afuera del Cine Palacio Chino. ¿Se acuerdan de esas rosquillas que tenían azúcar y canela? Y este olor que inundaba... No, yo no las recuerdo. Yo me acuerdo, Donitas. sí, eran donitas. Yo me acuerdo en Plaza Satélite, en lo que llamaban chispas generalmente en la Ciudad de México, que eran los lugares de maquinitas. En Plaza Satélite se llamaba Pennyland. Sí. Y Pennyland tenía su puesto afuera de donitas. De donitas. Uy, eran espectaculares. Y ya no existen. Una... Supongo que deberían tener ahorita... Venden en Costco una de esas. 63 sellos. sí, que Como son de unas- que es una así, pero no sabe igual porque esas salían calientitas. Calientitas. Yo no las recuerdo. Sin Perdón. embargo, sí recuerdo con nostalgia los churros. Pero churros hay, ¿no? Churros hay, pero cada vez son menos originales. Yo creo que tienes que ir a el estas... Moro, ahí está. Pero ya son como... Sí. ¿O será que es el recuerdo y la nostalgia de niño? Vamos a hablar de Ignacio López Tarso, tal vez uno de los grandes íconos del cine nacional, que debuta en los años 40. Bueno, primero es militar, se acaba con el grado de sargento y entonces le ofrecen quedarse como militar y él dice no, y se mete a la escuela del Instituto Nacional de Bellas Artes de Teatro y debuta con un grupo estudiantil en los años 40 poniendo Sueño de una noche de verano de Shakespeare. Sí, era un ávido lector también lo lleva su padre a una función de teatro. Además, las entrevistas, no dejen de verlas, están obviamente en internet. De las últimas, que ya era un hombre de 97 años, cuenta unas cosas con una claridad y con unas anécdotas, pero entrañable, porque habla de la primera vez que vio una obra de teatro, que no veía nada, que sus papás lo llevaron hasta atrás y que se pone como niño en las puntas entre una señora y un señor y estuvo las 2 horas de puntitas. No recuerda qué obra era, no recuerda quiénes eran los actores, lo que recuerda era que estaba oscuro y que de pronto empezaron a suceder cosas. Realmente se va a enamorar
del teatro y tiene la oportunidad de también ir a los Estados Unidos a trabajar en las plantaciones de California y sufre un accidente de espalda, se cae de un árbol muy alto y se rompe 3 vértebras. Está 8 meses en recuperación y me recordó lo que tú cuentas siempre, Benito, que en una recuperación también, en una enfermedad, te hicieron llegar un libro. Él se pone a leer en esa recuperación y le cae un libro de Javier Villaurrutia, de los contemporáneos. Cuando ya está sano en teatro, el maestro era el director de Teatro de Bellas Artes y resulta que estaba poniendo una obra. Pues va y lo busca y le dice, yo te leí, yo quiero ser actor. Y le dice Villaurrutia, el que quiera ser actor puede estar con el mejor maestro, puede tomar todas las clases del universo, pero lo único que te va a hacer actor es el escenario. Y se queda ahí, Javier Villaurrutia lo dirige y luego se queda también con Salvador Novo, que hace también, que también se convierte en director de la Escuela de Teatro. Pero esa es su faceta menos conocida. Así es. Aunque luego tuvo El Vestidor y participó en varias, lo cierto es que él hace su carrera en el cine. Sí, sin duda. Y es por lo que se le reconoce casi mundialmente, ¿no? Claro. Por ejemplo, el papel de Macario, en la película de Macario, es... la película es maravillosa, me parece. Este es un sitio que ningún hombre ha visto todavía. Y hay aquí cosas que debes aprender. Ven. Mira, Macario. Esta es la humanidad. Si te pones a pensar que hace 100 años no tenía tantos años la industria del cine. Vino a revolucionar absolutamente nuestras vidas, es de lo más cotidiano, es lo más cercano, ir al cine, ver una película, forma parte ya de lo que somos los seres humanos, porque en cualquier parte del planeta se ve cine y eso es lo maravilloso que tiene este tema de las películas. No, bueno, y exactamente, estamos hablando de que es finales de la década de 1890 cuando los hermanos Lumière empiezan a desarrollar lo que sería a la larga el cinematógrafo. Pero prácticamente de las primeras películas, estamos hablando, por ejemplo, en México, La banda del automóvil gris, Las vistas donde sale Porfirio Díaz, o que nada más veías pasar el tren o el barco. El tren hacia ti. Exactamente. Exacto. Entonces realmente estamos hablando de 130 años, Claro. 125 años, no es absolutamente nada. Y el cine ha revolucionado al mundo. Porque te puedes acercar a la historia, te puedes acercar a la literatura, te puedes acercar al arte, al drama, al terror, a lo que sea, y es ya algo que es fundamental para la sociedad actual, ¿no? Porque el cine está hecho de pasiones humanas y no podemos abstraernos de las pasiones humanas. El séptimo arte. Sucede el fenómeno de la otredad, te metes en la piel de ese personaje, sientes lo que él siente, lloras con sus lágrimas, oyes con sus dedos, besas con su boca. Sí, y también piensas mucho en ti. Qué bien que no estoy en esos zapatos. Si estoy en esos zapatos voy a ser tal. Es absolutamente introspectivo. Lo mismo que te hace un libro, pero esta narrativa de las imágenes, esta narrativa cinematográfica es parte ya del día a día. ¿Me dejan hacer una fe de ratas? Sí. En el programa pasado hablé de la película de Isa López llamada Los tigres no tienen miedo. Y yo dije los tigres... de noche, no, dijiste... Los tigres no lloran y es Los tigres no tienen miedo. Se llamó Vuelven en México, no se la pierdan. Y vamos con cine internacional. Listo, ¿quién empieza? ¿Quién quiere empezar? Híjole, ¿yo? ¿dónde empezar a ver? Yo. Ok. Tiempos modernos de Charles Chaplin. ¿Cómo que? ¿Por qué? No, a ver, Vamos, ¿puedo ya vamos a empezar. ¿Por qué? Tiempos modernos es la historia de la revolución social, de la invención de la tecnología, del estrés al que es sometida la clase trabajadora. Chaplin hace un homenaje a la clase trabajadora y se convierte en el ídolo de la clase trabajadora. Tan es así que los estridentistas en México, en su manifiesto estridentista, hablan de Charles Chaplin como ese enorme ídolo. Y hoy tenemos un tema maravilloso que es... Pero vamos a hablar sobre el Parián, ese gran mercado del siglo XVII que se fundó en el pleno zócalo de la Ciudad de México para vender los productos que venían de la nao de China o el galeón de Manila. Pero yo creo que deberíamos empezar por el mercado de Tlatelolco, si vamos a hablar de los grandes lugares donde se vendían cosas en este país. Absolutamente. ¿Están de acuerdo?
Sí, porque la forma de hacer ese comercio y ese intercambio de mercancías que justamente, Benito, llegaban del otro lado del mundo, de las Filipinas. Las Filipinas están tan cerca de nosotros porque nos unió una ruta que duró 250 años y es la más larga y la más longeva, que es la Nao de China. Y así estamos llenos de cosas y de el mango de Manila, la filipina, etcétera. Pero esa manera de vender en la calle, sí, lo dices bien, viene de estos grandes mercados. Es una tradición que ya con el sincretismo cultural de la colonia, del virreinato, pues hizo eco en nuestra sociedad. Y en el ayuntamiento, donde estaba la plaza, donde estaban los valores religiosos, que estaba la catedral y estaba el gobierno, el ayuntamiento, eso quiero decir. Entonces también estaba el poder comercial y ahí se hacían estos intercambios, pero todavía no existía el famoso parián. El parián fue posterior, pero ya digamos el comercio como se conocía en Tlatelolco también se lleva a cabo en el centro de la Ciudad de México. Una de las grandes sorpresas de los españoles fue encontrar este gran mercado de Tlatelolco, en donde se vendía desde esclavos hasta xoloscuintles, hasta pescado. El xolo no, fíjate que hay una confusión ahí. Ah, mira. Porque los españoles en un primer momento creen que se lo comen. Y no. No, acuérdate que el xolo es perro sagrado. Es un perro que había te una conduce. especie de roedor, yo no identifico cuál hubiera sido o cuál es. ¿Como un tlacuache? No, porque no era, parecía un perrito. Y de hecho, ¿No serían los teporingos, que son endémicos de...? Puede ser. Probablemente. Pero ellos creían que eran perros y no. Pero efectivamente hay unas descripciones maravillosas de Bernal, que dice que desde el Templo Mayor de Tenochtitlán se alcanzaba a ver perfectamente el de Tlatelolco. No solamente el templo, sino toda esa actividad comercial que había de todas las regiones. Absolutamente. Y todo el imperio mexica, el imperio azteca, utilizaba esos mercados. De hecho, en uno de esos mercados es en donde se vende a la que no sabíamos cómo se llamaba Doña Marina, posteriormente en la historia, cerca de Tabasco, en un gran mercado. Es comprada por unos mayas chontales, porque era una esclava de este imperio azteca. Pero claro, llega el virreinato, llega la nueva forma de organizarnos y el comercio y todos esos cajones que llegaban del galeón de Manila eran comercializados a los alrededores de esta plaza central. Y es ahí en 1692 el primer levantamiento social del que se tiene registro en la época virreinal, y lo primero que hacen fue incendiar esos cajones y esas mercancías y esos establecimientos en donde se vendían, pero desde fruta, que podía ser mango de Manila y demás, hasta, imagínate, todas esas sedas, esos tibores, porcelanas. Me quedé pensando, digamos, 5 productos básicos que traía el galeón de Manila o la Nao de China. Tienes un minuto para contarte esos 5 productos. Marquetería, o sea, muebles, sedas para utilizar ropajes, bordados, chaquiras, pedrería. Se me va. Los baúles, en fin. Petacas, maletas, baúles, que también provenían de allá. Sillas. Todo, sí. Tenemos para decir 5 cada quien. Biombos. El biombo es una palabra. El biombo llega de allá. Sí, claro. Totalmente. Además de las especias. Abanicos. Sí. Abanicos. Que también, y algo muy importante, las primeras piñatas que aparecieron en México son chinas. Hay una primera versión de las piñatas que luego los evangelizadores convierten en toda una forma para justamente evangelizar. Le ponen los 7 picos. Para representar los pecados. el mal, ¿no? Exacto. Pero también pimienta malabar. O sea, especies que venían desde Asia. La especiería, famosa. La especiería. Claro. La verdad es que sí fue muy, muy importante y se construye alrededor de la plaza a principios del 18, del 17, edificios donde había locales comerciales, donde cada quien vendía, sobre todo españoles.
celebremos que tenemos vida, salud y familia. Es tiempo de dar amor. Regalos, diversión, que conocen el reto. Hoy es el momento, todos celebremos. Hoy es el momento, todos celebremos. Hoy es el momento, juntos celebremos. Abrazos y risas, comparte esta alegría. Hoy es el momento, juntos celebremos que tenemos vida, salud y familia. Es tiempo de dar amor. Regalos, diversión, que conocen el reto. Hoy es el momento, todos celebremos. Hoy es el momento, todos celebremos. Hoy es el momento, juntos celebremos. Abrazos y risas, comparte esta alegría. Hoy es el momento. Y estamos de vuelta, queridos amigos, en el ADN de la historia, hablando de eso que es tan cotidiano, la música, las canciones, lo que te acompaña. Yo me recuerdo ser muy jovencita y estar escuchando FM Globo, haciendo mis labores del hogar, y cantaba la máxima de ese momento, que era ¿Cómo te va, mi amor?, de Pandora. Para mí es como la campanita de Pavlov y me remonta a una época tan entrañable de mi vida, que eso es lo que hace la música, te recuerda a esos momentos. Y ahora que los chavos traen esa lista todo el tiempo, están recordando esos momentos y a mí me parece fabuloso, fantástico. Y para recordar esto, ¿quién les tocó de moda para cantar las mañanitas? Porque van cambiando. No, yo siempre me acuerdo de las mañanitas, o sea, no. ¿Pero quién te ponían? ¿La grabación de quién? Mi mujer me acaba de despertar el 31 de mayo a las 7 de la mañana con un trompetazo y Pedro Infante a todo lo que daba. O sea, sigue ahí Pedro Infante rifando en mi casa. Me parece muy bien, pero ¿sabes actualmente quién es el que ponen? No. Alejandro Fernández. Alejandro Fernández, hijo de un grandísimo cantante vernáculo mexicano que es Vicente Fernández, que fue el primero en llenar la Plaza de Toros, México, en un concierto multitudinario, 80 y ¿qué habrá sido? 80 y tantos. No, ni idea. Pero ahora las mañanitas las ponen con Alejandro Fernández. A mí también me las ponían con Pedro Infante y ahora ya no, ya se ponen con Alejandro Fernández. No, yo no, o sea, cantaban a capela en casa. Mi papá y mis hermanos no ponían nada de... Ya luego si había alguna comida o algo, pues me imagino que con Pedro Infante, pero la verdad no lo tengo tan arraigado eso como... ¿No? Ay, espero las mañanitas de Pedro Infante. Son mejor las mías de qué linda está la mañana. Tu próximo cumpleaños yo te voy a hablar a las 7 de la mañana y te voy a poner a Pedro, a Periquito. Ándale. Oye, bueno, y Pedro Infante pasó, claro, inmortalmente a nuestra idea, al ideario cultural, pero hay un gran cantante también que era José, Miguel Aceves Mejía. Sí. Me encanta. El programa pasado me preguntaban qué me acordaba yo de alguna. Me acuerdo de él cantando felizmente en un caballo, pero silbaba, cantaba.
el hombre campirano, alegre, dicharachero, que iba cantando, y es de las grandes estrellas que México exportó, por ejemplo, en Argentina. Era famosísimo en Argentina. Claro. A mí me gustaba mucho Antonio Badú. Badú era una joya. Y además tenía una Era muy voz suavecito, ¿no? No, hombre, no. Era un tipo No, lo ubico. enorme con una voz. Se apellidaba Abud, en realidad. Sí, una voz súper ronca. ¿Y te acuerdas que terminó promoviendo Blanco, Blanco, Blanco? Abarata la vida. Qué Sí. cosa, los singles. En el ADN de la historia vamos a hablar de una de las grandes tradiciones mexicanas, que es la Semana Santa. De todo lo que significa, de todo lo que es desde tiempos inmemoriales hasta nuestros días, procesiones, representaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Uno de los temas tan arraigados en la religión católica y que además, como el ADN de la historia, el ADN que tenemos en ese sincretismo religioso está profundamente vinculado a la pasión de Cristo. No, bueno, y yo me atrevería a decir, digamos, desde que llegan los españoles, ¿cuáles eran las grandes celebraciones? Desde luego la Navidad, Sí. el Jueves de Corpus, o sea, del corazón de Jesús. Más adelante, a partir de ya muy entrados los siglos de la Nueva España, el día de la aparición de la Virgen, porque no fue inmediato, no fue que el 12 de diciembre de 1561 y al año siguiente ya no. Se tardó, fue un proceso. Pero yo creo que por encima de todas, incluyendo la Navidad y Corpus, era la Semana Santa. Sí. Sí. Porque al final, dentro de la lógica religiosa, la profecía y la nueva alianza, la de Cristo, la de Dios con el pueblo, es a través de Cristo. Y esa se da jueves, viernes y Sábado Santo. Porque además, imagínate las imágenes, ¿no? Estamos hablando de una religión prehispánica, estamos hablando de los mexicas. Cuando ven las imágenes de este Cristo lastimado, de este Cristo ensangrentado, violentado, y que además se sacrificó, porque esa es la palabra, el ritual es muy similar al ritual prehispánico. Se sacrifica ese Cordero de Dios, alguien inocente, por los demás. Es ahí donde el sincretismo religioso da un golpe certero, porque que alguien más ya se sacrificó por ti, sin duda trajo un aliviane absoluto a quien tenía que dar a su hijo, a su padre, para ese sacrificio humano. Entonces, realmente es un emblema de ese sufrimiento físico del ritual que pegó con tubo. Pero además que tenía propósitos evangelizadores, sin lugar a dudas. La representación era que la gente viera frente a sus ojos la pasión, el calvario, la muerte de Jesucristo, su resurrección, etcétera, etcétera. O sea, era una manera didáctica de explicar cosas que a veces son un poco inexplicables. Claro, pero además no Porque estaba lejos. la fe tiene mucho de No, inexplicable. claro, yo creo que al principio ha de haber sido muy simple la explicación, ¿no? Es el Dios Padre, tiene a su hijo se sacrifica por el bien de todos. No creo que hayan entrado en, mira, ese es el cuerpo de Cristo y entonces hay un milagro que se llama de la transubstanciación. No, eso no. Pero, No, por ejemplo, pero sí, No, todo. claro. No, pero además ahí te va la antropofagia ritual, porque además sabemos que se comía en estos rituales Pozole. la carne humana. Entonces, cuando te dicen el cuerpo de Cristo y tú contestas, así sea, amén, estás haciendo una antropofagia ritual. ¿Sabes a mí qué pienso sobre todo esto? Cuando ves ejemplos de la historia, los papás que son los grandes protagonistas, los grandes sabios, los grandes escritores, híjole, los hijos tienen que cargar con un peso, Una lápida. una lápida. Y muchas veces los hijos no llegan a superar a los padres si los hijos se dedican en el mismo terreno en el que se desarrollaron los papás, ¿no? Sí, creo que hay algunos ejemplos. Por ejemplo, Alexander Dumas, padre, y Alexander Dumas, hijo, es más famoso el hijo. Sí, el hijo sí, exacto, en los hijos. Pero, y estoy pensando... Pero ahí está, pero no fue el gran escritor el papá antes, ¿no? No, claro. Por ejemplo, claro, fue por el éxito del hijo. Yo te voy a poner uno. Benito Juárez. Benito Juárez, además de los dos que desgraciadamente a Pepe y a Toño que pierde y que mueren por enfermedad durante la intervención francesa en el exilio, le queda el otro hijo, Benito Juárez Maza, hijo con Margarita Maza. Que además por ahí corre una foto que dicen, vean lo ostentoso que era Juárez. Es que ya se ve totalmente un niño vestido de popelina y camisita y todo eso, pero es el hijo de Benito Juárez, no es Benito Juárez el presidente
de la República, el que luchó contra Maximiliano. Y fue, pues en mi casa dirían, un ningunito. Sí llegó a ser gobernador de Oaxaca, sí fue parte del Porfiriato, pero nadie recuerda nada de Benito Juárez, el hijo. Y hay otros hijos que acaban traicionando de alguna manera la memoria de sus padres, como Juan Nepomuceno con Morelos, ¿no? Que acaba siendo del bando contrario, pues, ¿no? Volviéndose un conservador absoluto contra la imagen de uno de los grandes padres de la patria, hablando de padres, de los padres de la patria. Que eso también está muy mal, que solo hablemos de los padres de la patria, ¿no? Sí, esta idea de personajes broncíneos, inalcanzables, pero en el caso, por ejemplo, de los padres de la patria, fueron padres, y eso es una cosa que pocas veces se platica. Tanto Miguel Hidalgo como Morelos, como los dos curas, los dos tuvieron hijos. Y en el caso de José María Morelos, amaba profundamente a sus dos hijos, a Juan Nepomuceno, y se me fue el nombre de su hija. Pero bueno, eran amadísimos, le da una gran educación, de alguna manera quiere paliar esa mala fortuna de que no podía públicamente ser padre de sus hijos, y entonces, por decirlo así, se echa a perder Juan Nepomuceno, ¿no? Y vivirá una vida brillante en Europa, vivirá una gran educación, y justamente él sí, que Miramón no. Miguel Miramón no va a Miramar a pedirle a Maximiliano, al archiduque, que venga de emperador, pero sí va a Juan Nepomuceno al monte, el hijo de José María Morelos y Pavón. ¿A qué huele México? ¿A qué olido a lo largo de su historia? Yo, híjole, cierro los ojos y empiezo a oler cosas. Claro. El olor es sin duda uno de esos grandes disparadores de nostalgia dentro de la cabeza de las personas, ¿no? O sea, hueles algo e inmediatamente te remite a un momento de tu vida, ¿o no? Absolutamente, absolutamente. Y además, estaba haciendo una investigación en la biblioteca del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM y encontré esta joya de olfato. Aproximaciones en nuestra historia de México de los olores que ha tenido nuestro país. Y me pareció increíble el tema porque efectivamente hay toda una tradición en la historia de la humanidad donde están muy vinculados los olores a los rituales. Y no nada más eso, después tienes olores con la higiene, y la higiene significa salud. Entonces, las plantas, los animales, cómo se empezaron a utilizar esos olores también para los rituales, primero religiosos, estamos hablando de la prehistoria o incluso de los sumerios, y ya después para goce y para beneficio de la salud. Los egipcios untaban con fragancias a los cadáveres de los faraones para que llegaran oliendo bien al otro mundo, al inframundo. Exacto. No, bueno, y efectivamente, yo creo que uno pocas veces se detiene a pensar en eso porque el olor es algo que está presente 24 horas desde que naces y que hueles, o que te llega la primera bocanada de oxígeno y aspiras. Yo creo que nadie se acuerda de qué olía eso, pero el resto de tu vida, a menos de que tengas algún tipo de enfermedad, pero si no, siempre va a haber un olor para todo. Ya hay, así como la música te puede recordar ciertas etapas de tu vida, los olores también te pueden tener el efecto ratatouille, como en la película, el sabor, sí, pero el olor también de, ay, yo me acuerdo que olía a esto aquella vez. A mí, fíjate que me ayudó mucho, y de una vez recomiendo este libro, Ecos de la Nueva España, de mi querida Úrsula Camba, porque está muy bonito el capítulo donde aborda cómo cambiaron radicalmente los olores de el México de los mexicas a la Nueva España. Porque, pues obviamente, ahí sí fue un choque brutal de olores. Y la alimentación hizo que cambiaran los olores. O sea, la gente huele a lo que come de alguna u otra manera. Que haya paz, libertad, justicia para todos. Que vengan buenos tiempos, que haya mucha salud, mucha alegría, tranquilidad, buenos recursos, que la pasemos bien. Venga, feliz año, muchas chicos. Gracias. ¡Felicidades! Venga.